Gloria a Dios. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa una vez más para bendecir, exaltar y glorificar su nombre. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel y su fidelidad es eterna. Jamás de los jamases la fidelidad de Dios se va a disminuir o se va a cortar. Así es que tengamos un par de minutos en oración y luego entramos en nuestro estudio. Esta noche estaremos hablando en el capítulo número 8 del libro de los Génesis. Pero vamos a orar antes de que entremos ya en detalle. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, bendiciéndote, Señor, exaltándote, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Toda gloria, toda honra, Señor, es para ti, Señor. Eres grande, maravilloso, poderoso, Señor, y nada ni nadie, Señor, jamás puede compararse contigo. Nosotros, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, estamos agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que has sido, Señor, por tus maravillas, tu misericordia, Señor, las bondades, Señor, y los favores que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Aún en medio de la dificultad, Señor, ahí en la enfermedad, en el problema, aún ahí hemos visto tu mano poderosa, Señor, obrando en favor de tus hijos, Señor. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque tu palabra dice que nunca nos vas a fallar, Señor, aunque el cielo y la tierra pasen, Señor, tu palabra, como dijiste tú, nunca pasará, Señor. Y nosotros confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, Señor. Nos abrazamos de ella, nos agarramos de ella, Señor. Y en todas circunstancias, Señor, estamos confiados, estamos seguros que tú estás delante de nosotros, llevando nuestras vidas, llevando nuestro futuro, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo grande. Gracias con todo el corazón, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu poder, Señor. Toma el control, Señor, en esta noche. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, mis hermanas que ya están en la iglesia, los que vienen en camino, Señor, sé con ellos, los que nos van a estar mirando por estos medios, Señor, en casa, por Facebook y por todos los medios que se pueda transmitir esta enseñanza, Señor. Te pedimos que tú también, Señor, ahí los bendigas, Señor, y respondas a esas necesidades, Señor, que hay en esos hogares o en esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sujetamos toda contrariedad, Señor, y declaramos tu presencia, Señor, declaramos tu gracia y tu bendición, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Bueno, estamos en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando en el libro de Génesis, capítulo número 8. El capítulo 8 de Génesis es la historia cuando Noé y su familia ya entraron en el arca, están en el barco y van con rumbo, quién sabe a dónde. Pero Dios sí sabía a dónde llevaba a Noé y a su familia. Ellos se embarcaron sin saber a dónde iban, confiando en Dios, confiando en la misericordia, confiando en la gracia de Dios. El diluvio, como lo registra la Biblia, es la tragedia más grande que jamás ha existido en el planeta Tierra. El diluvio alcanzó no solamente a una sección del planeta, sino que el diluvio abarcó a toda la tierra. No hubo rincón, no hubo pedazo de tierra, montaña, edificio que quedara libre del diluvio. Hay por ahí comentarios que dicen que el diluvio fue solamente en ciertas secciones, en ciertas partes, pero no, la Biblia dice que barrió con todo. Hay una palabra que arraigó, algo por así, desarraigó, no me recuerdo, hermano. Pero es cuando todo se limpia, cuando todo es arrancado, barrió con todo. Entonces eso fue lo que sucedió en el diluvio. Arrasó con todo. No quedó nada
no quedó nada, absolutamente nada. Fue mundial, toda la tierra entera fue cubierta de agua. Entonces es una tragedia porque imagínense esto, imagínense qué dolor tan difícil para Noé y su familia entrar en el barco. Dios cierra la puerta, ¿no? Y una vez que se cerró la compuerta, se cerró el barco, no hay más entrada, está cerrado y no se puede abrir. Cuando empieza a llover, la gente empieza a gritar, a llorar, a clamar, ayúdenme, no déjenme entrar, porque jamás había llovido de la manera como llovió hasta en ese entonces. La tierra producía una especie de vapor, de sereno, y así se regaban las plantas, así recibían el agua las plantas, pero jamás había llovido de la manera como llovió. Ahora imagínense el cuadro, está toda esta gente tocando a la puerta desesperada, con niños en brazos, con, qué sé yo, gente que tal vez no podía estar ahí, pero están tocando la puerta porque quieren entrar. Lamentablemente la puerta está cerrada y absolutamente nadie pudo entrar. Posiblemente los amigos, los conocidos, los familiares en segundo grado, el compadre, los amigos cercanos a Noé, a la familia de Noé, posiblemente estaban ahí tocando a la puerta para que entraran y no pudieron entrar. Mucha gente culpa a Dios, del castigo, cuando hay castigo, cuando hay situaciones así. Pero lo que provocaron el diluvio fueron los mismos hombres, fue la misma naturaleza pecaminosa que está en el hombre y la mujer. Fuimos nosotros, fue la humanidad quien provocó la molestia, la ira de Dios. Y como consecuencia vino el castigo. Dios está dispuesto a perdonar. Tenemos que hacer un paréntesis porque Dios no es injusto, Dios no es un ser malo, Dios no es perdónenme esta expresión, Dios no es un tirano que se duela del dolor ajeno. No, Él es amoroso, Él es Padre, y Él se dolió, el corazón de Dios estaba dolido de ver la tragedia y de ver la manera como vivía la gente, pero llegó el castigo y de ahí ya no se pudo hacer absolutamente nada. Gracias a Dios que hoy día tenemos la oportunidad, en su amor el Señor ha provisto, nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él la humanidad entera, nosotros podamos alcanzar perdón, podamos alcanzar misericordia, podamos alcanzar el perdón necesario para no pasar por la condenación eterna. Él ha provisto, en aquel tiempo Él proveyó, y en este tiempo todavía hay oportunidad. La oportunidad está abierta a través del sacrificio, a través de la muerte, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está la oportunidad abierta para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta de su pecado pueda encontrar la salvación. Entonces hay oportunidad, no hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, dicen por ahí. Lo más pronto, lo mejor, lo más pronto, lo mejor. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, todavía está proveyendo oportunidad. Con eso en mente, el capítulo número 8 de Génesis, quise titular a esta enseñanza Una nueva vida. Y vamos a explicar un poquito más adelante por qué una nueva vida. Dice en el versículo, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos. Esta versión hace la diferencia entre los dos, los animales domésticos y los animales salvajes, que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. El número 2, se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover.
Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Curiosamente, la porción que leímos dice que Dios se acordó. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y los animales que estaban en el barco, que estaban en el arca. Hay una palabra que describe cómo Dios sabe todo, cómo Dios conoce todo, y es la omnisciencia de Dios. Debemos de aclarar que el término acá que usa la Biblia cuando dice se acordó, en el sentido bíblico no es recordar en la mente o refrescar la memoria. Más bien la palabra que se describe acá en este texto significa misericordia. Es decir, que Dios tuvo un cuidado amoroso. Cuando Dios tiene un cuidado amoroso sobre alguien, en este caso está hablando de Noé. Dios no tiene memoria como la memoria que tenemos los humanos. Nosotros somos olvidadizos, principalmente su servidor. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder recordar, para retener información, para retener nombres, números de teléfono. Yo me recuerdo antes, hace unos años, que era una preocupación aprenderse los números de teléfono. Todavía me recuerdo un número de teléfono que tuve como en el año 80, pero si me pregunta, perdóname Rachel, si me pregunta por el número de teléfono de mis hijas, no me lo sé, porque nos malacostumbraron que ahora el teléfono tiene para marcar. Si se muere la batería, quedo incomunicado. Tal vez me acuerdo el de mi esposa. Pero la mente de Dios no es así. La mente de Dios no es de esa memoria corta, de esa memoria que tiene límite. La mente de Dios es inmensa, no tiene límites. El conocimiento de Él es infinito. Él lo conoce todo. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, lo conoce todo. Sabe todos los acontecimientos, el nombre de todas las criaturas que existen en el mundo, los que murieron. Él lo sabe todo, está todo en su mente, porque Él, otra vez repito, no tiene límites. Dios es hermoso. Cuando uno piensa en lo grande, lo maravilloso, lo especial que es nuestro Dios, como que dan ganas hasta de adorarlo más, porque no es un ser limitado, no es un ser que hay que traerle manzanas para que reaccione, no hay que traerle algo o hacerle cosquillas no, él es inmensamente grande y poderoso. Y nosotros somos más que dichosos de ser sus hijos, de ser sus criaturas, de que Él diga, ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, porque es un ser inmensamente lindo, hermoso, sobre poderoso. Él no tiene límites para nada. El Salmo 139, 2 y 4 dice lo siguiente. Dice, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, agrega. Mire qué hermoso es nuestro Dios. Lo conoce todo, lo sabe todo, y estamos en su mano, estamos en su mente. Conoce su nombre, conoce dónde usted vive,
Él sí sabe su número de social, su número de licencia, cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, porque Él lo conoce, Él lo sabe todo. Entonces cuando dice que Dios se acordó de Noé y de los animales, de la familia de Noé y los animales, no es porque se había olvidado, como explicamos anteriormente, sino que es tiempo de actuar, es tiempo de tomar otra vez el control y de recordarle a Noé que yo estoy con él, que yo estoy presente, que yo estoy al cuidado de él. Algo que me llama la atención de Noé, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, es la obediencia, una obediencia total de Noé a la instrucción, a la palabra de Dios. En el capítulo 6 hay una pequeña descripción de Noé. Dice la Biblia que era un hombre justo, el único intachable que vivía en la tierra y que anduvo en comunión con Dios. Noé era un hombre obediente y dice que anduvo en comunión con él. Cuando la Biblia dice intachable, no se refiere a que sea una persona perfecta. Noé era una persona regular, era una persona como nosotros. Cuando se dice intachable, pues también en el Nuevo Testamento se usa esta palabra intachable. Cuando se habla de alguien intachable es que si a esa persona se acusa de algo o se dice algo de ella, que esa persona pueda salir bien librado de la acusación que se le hace. Si está delante de un juez o si va delante de alguien, se le acusa de algo, entonces esa persona sale libre de esa acusación. En ese sentido se refiere que era una persona intachable, pero era el único que encontró Dios sobre la faz de la tierra que tenía temor a él, que tenía respeto por Dios, que tenía amor a la comunión que había con él, porque fíjese qué curioso, a ver si no me salgo. En ese tiempo no había lo que tenemos ahora como Biblia. No había un Nuevo Testamento, no había una escritura. La gente actuaba conforme a la ley que estaba en el corazón de las personas, conforme a lo que ellos sabían, lo que ellos conocían de Dios. Pero no había una ley escrita que dijera se hace así, se hace así, se hace de esta manera. Ustedes recordarán, en nuestros países hay personas o hay pueblos lejanos, y hay personas que son personas correctas, son personas rectas y que viven los preceptos, que viven las cosas, no hacen daño, son personas justas, pero no tienen conocimiento ni de la Biblia, pero hacen las cosas bien. Así eran esas personas. No había un reglamento, no había un libro que dijera esto se hace así de esta manera como tenemos ahora nosotros. Sabemos lo que es el bien y el mal porque lo conocemos en nuestro corazón, pero también hay un manual que nos dice por aquí no vayas y por aquí se puede ir. En ese tiempo no lo había, pero aún así Noé se mantuvo, su testimonio, su vida estuvo limpia de contaminarse con lo que sucedía en ese tiempo o en el pueblo donde él vivía, en la región donde él vivía. Entonces Dios vio esto en el corazón de Noé y fue escogido por Dios para esta tarea inmensa de salvar la especie, salvar a su familia y que a través de su familia viniera otra vez una nueva generación, viniera otra vez gente como nosotros a poblar de nuevo la tierra. Porque recordemos otra vez, se fue todo, pero ahora a través de Noé y su familia viene otra vez el renacimiento, una nueva era que va a llenar la tierra. Entonces, no pensemos que Noé no tenía errores, porque Noé era humano. Sus antepasados, sus familiares, sus primos, qué sé yo, eran descendientes de Adán.
Entonces Noé había heredado en él la naturaleza pecaminosa que engendramos de parte de Adán. ¿Sí? Entonces él venía de esa descendencia. Noé no era una persona que no tenía errores, porque más adelante, cuando continuemos nuestro estudio, vamos a mirar errores que cometió Noé. Entonces vamos a decir, wow, y no que este era el que no se equivocaba. No, él se equivocó. Se equivocó muchas veces, lo vamos a mirar después. Pero lo que quiero decir es que era una persona humana, era una persona que se podía equivocar, pero aún así, con sus virtudes y defectos, él decidió serle fiel a Dios, él decidió servir a Dios. Lo mismo con nosotros, que no somos personas perfectas, tenemos errores, nos equivocamos a diario, pero aún Dios ha tenido misericordia y nosotros decidimos servir a Dios en medio de un mundo perdido, un mundo pecaminoso, todo lo que uno quiera pensar. Nosotros decidimos servirle a Dios, serle fiel a Dios, así como lo hizo Noé en su tiempo. Le fue fiel a Dios y Dios se lo contó esto a Noé. Noé decidió honrar a Dios en medio de un mundo perdido y perverso. Ahora, un poquito de la importancia del ejemplo de los padres. Yo me imagino a Noé y a su familia, como, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Como una familia iba a decir, pero no lo voy a decir. es una familia. Entonces yo en mi mente, en el cuadro que yo miro a Noé padre. La Biblia no menciona a la esposa de Noé por cultura, porque antes no se acostumbraba a incluir el nombre de las mujeres en los escritos, y en este caso la Biblia, pero ahí estaba la esposa de Noé. Entonces en el cuadro que yo miro es Noé, la esposa y sus hijos, una familia normal. Y la importancia del ejemplo de los padres, quiero hablar un poquito de estos, porque aunque no se menciona el trabajo de la esposa de Noé como madre de familia, ella también tuvo mucho que ver en el desarrollo, en la educación, en el crecimiento de los hijos. Ella tuvo mucho que ver, aunque, repito, la Biblia no lo registra, pero Dios los escogió, Dios los trae como familia, no dice solamente Noé, solo tú. Dice Noé, su esposa y sus hijos. Entonces, como familia, como equipo, ellos prepararon a sus hijos, y en medio de esa vida que vivían en ese tiempo, que era otra vez un mundo perdido, allí ellos pudieron criar a sus hijos y ayudarles para que no se contaminaran, para que no se enfermaran de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Pudieron mantener a sus hijos, ayudarlos a vivir bajo el temor de Dios en un mundo corrompido por la maldad y el pecado. Sin la familia, sin la influencia de los padres, porque esta no es familia, pero sin la influencia de ellos como padres, los hijos posiblemente no se hubieran salvado. Posiblemente hubieran quedado fuera o destituidos de subir al barco. Hubiera sido duro también que la familia, que los hijos de Adán se perdieran, se quedaran afuera. Pero otra vez repito, la familia de Noé, como equipo, como familia, pudieron traer a sus hijos y traerlos a salvo, a subirlos al arca. Era un trabajo en equipo, había mucho trabajo, había mucho que hacer, y la familia tomó un papel muy importante en el desarrollo de lo que venía, la salvación de las especies y de las familias. Tanto Noé como toda la familia hicieron la obra que Dios les había encargado. Los padres hermanos toman un papel importante en la vida y desarrollo de los hijos. Cómo se conducen, cómo piensan nuestros hijos, cómo toman la vida, cómo toman decisiones, cómo toman los retos, cómo toman las metas, los problemas. Ahí nosotros tenemos influencia
afectamos a nuestros hijos de una manera positiva o de una manera negativa. El ejemplo nuestro, el ejemplo de papá, el ejemplo de mamá, causa un efecto en el desarrollo de los hijos. Tanto el buen ejemplo como el mal ejemplo va a influenciar en el desarrollo de nuestros hijos. En este cuadro del diluvio podemos imaginarnos a los padres queriendo salvar a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Hoy es el tiempo donde nosotros podemos intervenir, podemos orar, podemos suplicarle a Dios. Si nuestros hijos están pequeños, todavía podemos influenciar en ellos, en la forma como piensan. Una vez que ya crecieron, no es que sea demasiado tarde. Ahora nos toca que hacer un trabajo de un poco diferente. Hay una palabra que se llama peer pressure negativo. Y es un sentimiento de que uno debe hacer las mismas cosas que otras personas hacen, especialmente si son de la misma edad, es un grupo social. Hacen cosas y ponen presión en los demás para que también ellos lo hagan, para ser aceptados, para ser bien vistos por el grupo. Y la mayoría de jóvenes pasan por esta presión, donde la influencia de los amigos, de los compañeros, influye tanto que hasta le cambian la manera de pensar. Y nuestros jóvenes, nuestros hijos pasan por esto también, por este peer pressure que habla, del que se habla mucho. Aunque nuestros hijos están grandes, y voy a pedir perdón a mi esposa y perdón a Rachel que está allá atrás, pero a veces nosotros con nuestras hijas que ya están un poco mayores, a veces tenemos que llamarle la atención, tenemos que decirles algo. Y muchas veces tenemos esta plática con mi esposa. Posiblemente se van a molestar, posiblemente se van a enojar. Quiero aclarar, mis hijas son buenas chicas, pero a veces hay que guiarlas, hay que decirles. Y Ruth y yo tenemos esta plática, se nos van a enojar. Y de repente viene la vocecita que dice, aunque se enojen, se lo tenemos que decir. Aunque se molesten, se lo vamos a decir. Mejor que tengan un enojo ahorita, que se les va a pasar, a que vayan a tener un error más fuerte que les va a durar muchos días o toda la vida. Entonces hay situaciones en la vida de nuestros hijos que aunque estén grandes y sean adultos, tenemos que decírselo para evitarles a ellos un dolor de cabeza más adelante. Amén. Es difícil a veces, pero tenemos la obligación, tenemos el trabajo. Fue para eso que Dios nos lo dio, para que los hijos no nos pertenecen, sino que son de Dios. Y los tenemos por un tiempo, son de Él, le pertenecen a Él, pero nos dio a nosotros la responsabilidad de cuidarlos, de administrar. Y para cuando Él venga, queremos decirle, aquí están, aquí te los tengo, te los cuidé lo mejor posible. Son tuyos, te los regreso. Por el momento que los tenemos que amarlos, disfrutarlos, pero en esas pláticas tenemos que hacerlas muchas veces. Y que Dios nos ayude. Pero así fue en la vida de Noé. Vamos de regreso a esta historia. Es mamá, es Noé padre. No Noel, Papá Noel, no que Noé. Que es el Papá Noel, no me convence todavía. Pero fue Noé, su esposa y sus hijos, como familia. Dios no los miró independientemente, sino que los miró como familia. Dios ha tenido cuidado de la familia, Dios cree en la familia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, esa figura paternal, esa figura materna, ese cuadro de familia está siendo bombardeado, está siendo atacado. Y tenemos que nosotros pararnos en la brecha
mi casa y yo vamos a servir al Señor. Pero hay tanta influencia, repito, las familias están siendo afectadas. Nuestros hijos están siendo proyectados, están siendo introducidos a un mundo que para ellos va a ser normal. Pero hay cosas que se miran hoy en la televisión o se miran en el cine, en la televisión abierta, que si mi abuelo mirara esas cosas, le da un paro cardíaco. Se muere del susto de ver las cosas que miramos ahora. Pero ¿qué está haciendo la televisión? Esta gente de mente corrupta, mente sucia, preparando a las nuevas generaciones para que cuando ellos estén grandes no les sorprenda, ya va a ser normal. Si usted mira los comerciales, hombre con hombre, mujer con mujer, que para nosotros no es normal, pero están preparando a las criaturas, a los pequeños, para que en la mente de ellos, ya cuando lo miran, es normal. No pasa nada porque están creciendo con eso. Pero a nosotros Dios nos dio la tarea, nos dio el trabajo de enseñarle lo correcto, de decirle lo que es correcto, sin crear en ellos un sentimiento de maldad o de repudio, de odio, sino que sanamente se le puede explicar a la criatura la diferencia. Amén. Y con la gracia de nuestro Señor se puede hacer. Pero debemos tomar control nosotros y actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la influencia de los padres tiene mucho que ver en el desarrollo de nuestros hijos. En la lectura que leímos previamente, en el versículo 3 de la lectura que leímos, ¿verdad? El versículo 8, capítulo 8 quiero decir, versículo 3. Imagínense usted, habían pasado 150 días. 150 días que el barco o el arca estuvo navegando, dije al principio, sin rumbo, porque a Noé Dios no le dijo a dónde iba a ir, solo le dijo que preparara el arca y que metiera los animales, se metieran ellos y se metieron, fue lo que hicieron. No era tan obediente, nunca reclamó, nunca puso un pero, se metieron y sin saber a dónde iban. Ahora pasaron 150 días y el arca estuvo navegando sobre las aguas. Durante ese tiempo Noé y su familia estuvieron muy ocupados, sin duda, alimentando los animales, cuidando el uno del otro, cuidándose de ellos, cuidando los animales y ver que todo estuviera bien. Durante ese tiempo estuvieron trabajando, alimentándose y alimentando a los animales. No escucharon la voz de Dios. No escucharon de Dios, porque comienza el texto. Y se acordó Dios de Noé, de su familia y de los animales. No escucharon ellos de Dios durante 150 días. Siendo humanos, y yo no sé qué hubiera pasado con Melvin Oliva si Melvin está en el barco en ese trabajo tan difícil, sin tener brújula, sin tener un mapa, sin tener un plan, solo con la instrucción de Dios. Vayan, métanse ahí y yo voy a estar con ustedes. Pero no había un plan. Los días, me imagino yo, para Noé fueron días largos. Las noches fueron días largas. La lluvia estaba cayendo, el sol no salía y solo se veía la lluvia que caía sobre el techo, sobre la madera del barco, pero no se miraba luz. Todo era oscuridad, todo era tinieblas y lluvia tras lluvia tras lluvia por tanto tiempo. Fue un tiempo difícil. Muchas veces a nosotros nos va a tocar un tiempo así, un tiempo difícil, un tiempo a oscuras, donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros, donde parece que la tormenta es más fuerte, donde parece que la enfermedad, donde parece que las situaciones adversas son más fuertes que la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado estar en una situación así, donde no mira la salida, donde no encuentra solución al problema, donde no encuentra la respuesta para lo que está sucediendo.
Llegan tiempos difíciles a la vida del creyente, donde lo único que nos queda es confiar en la palabra de Dios, agarrarnos más de sus promesas y no dejarlas, porque el tiempo es difícil, las pruebas difíciles, y lo que el creyente tiene que hacer es confiar más y creer más que Dios está presente, que Él no nos ha olvidado, aunque las circunstancias sean adversas y sean diferentes. El enemigo muchas veces viene a decirnos, ¿sabes qué? Dios se olvidó de ti. Dios se olvidó de esa necesidad, Dios se olvidó de esa petición, pero la palabra de Dios nos viene a recordar que Dios no se olvida de nosotros, que Dios está presente y de que Él no se ha olvidado, que Él no tiene memoria corta, como lo dijimos al principio, y que Él está al cuidado de cada uno de sus hijos. Cuando vienen esos tiempos de incertidumbre, de inseguridad, tenemos que tomarnos de las promesas de Dios y levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creer que Dios tiene poder todavía, que su brazo no se ha acortado, que todavía Él tiene poder. Recuerdo durante el tiempo de la cuarentena, de la pandemia que pasamos, no hace que 2 años, 3 años, era un tiempo de incertidumbre, era un tiempo tan difícil. Lo más difícil, creo yo, lo más difícil fue la incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, de no saber lo que viene. Yo no sé si a usted le tocó estar encerrado en casa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, comiendo de la sala a la cocina, de la cocina al cuarto. Todavía estamos pagando el precio. Fue un tiempo difícil de incertidumbre. No sabíamos qué iba a suceder. Lo peor que le puede pasar al humano, yo me pongo primero, porque me consume la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a suceder. Perdóname en esto, mal acostumbrado a querer saber, a tener el control, dice Ruth. Me gusta ver en el calendario lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado. La agenda está ahí, el calendario, todo está ahí. Pero en ese tiempo no funcionó, no sabemos qué va a pasar mañana. Y era un tiempo difícil, porque no sabíamos qué va a suceder. La bendita cuarentena. Ahora imagínense, Noé está en cuarentena. Está metido allá adentro y encerrado. Y oiga, y yo por lo menos salía a la yarda, ¿no? Salga Noé y ¿a dónde va a caer? Al agua. No había para dónde. 150 días y falta más todavía. Luego no les quiero dar lo que viene después. Pero por ahorita van 150 días de incertidumbre o de confiar en Dios. Las personas que no tienen amistad con su esposa, con su pareja, les va duro cuando vienen tiempos así, porque no hay un tema, no hay que platicar, sino que está de mal humor todo el día y anochece y ahí está otra vez. Y es difícil. Debemos cultivar las relaciones. La mayoría estamos acostumbrados a estar 10, 12 horas fuera en el trabajo. Llegamos a casa, medio nos miramos y vamos a dormir. Y después otra vez y otra vez y otra vez. Y casi no platicamos, casi no tenemos contacto. Y hace mucho daño esto. Hace mucho daño. Recuerdo en mi trabajo, hace unos años, un señor mi supervisor me dice: Melvin, necesito que hables, voy a decir su nombre, habla con Jorge. Si me mira Jorge por allá, pues, excuse-moi. Me dice mi supervisor: habla con Jorge. En la compañía adoptaron un programa de trabajar 10 meses y descansar 2 meses. Y la compañía le aprueba para que le den unemployment y le pagan la aseguranza. Es un beneficio bueno, especialmente para las personas mayores como yo.
Ya estoy pensando en el Zen 2. Y me dice mi supervisor, habla con Jorge, dice, porque Jorge ya está un poquito grande, tal vez quiera agarrar este programa 10-12, y es un programa bueno, trabaja 10 meses y descansa 2 meses y le dan unemployment. Entonces yo le llamo a Jorge, Jorge, mañana necesito hablar con ustedes, por favor, si me miran en la oficina, bla, bla, bla. Llega Jorge el otro día en la mañana y me dice, sí, aquí estoy, Melvin. Dice, ¿qué pasa? Dice, venga, yo platico con usted. Le quiero presentar este programa, y le enseñé todos los beneficios que ofrecía el programa, ¿no? Y se me queda viendo Jorge y me dice, Melvin, dice, ¿y esto es a la fuerza, dice, o es voluntario? Oh, no, don Jorge, es voluntario, pero es un buen plan, es un beneficio. Y dice, ¿te imaginas? Dice, ¿qué voy a hacer yo con mi esposa por 2 meses en la casa? ¿Cómo así, Jorge? Sí, dice, ¿de qué vamos a hacer? ¿2 meses? Jorge creo que tenía 40 y algo de años trabajando en la compañía. Si tomaba sus vacaciones era bastante. Pero yo me quedé así como algo asustado, ¿no? Pero esa fue la reacción de Jorge. Creo yo, 4 años después se retiró. ¿Cómo le va? Espero que todavía ande por ahí, Jorge. Pero las relaciones se deben cultivar, se deben cuidar, se debe platicar con los hijos, con la esposa, con el esposo. Aún esas pláticas que son a veces difíciles de entablar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Nos conviene. Pero durante este tiempo, Noé y su familia estuvieron como una cuarentena. Ocupados, trabajando, pero no había contacto afuera. ¿Se imagina usted? El barco era un barco inmenso, era un barco grande, pesado. Llevaba de toda la clase de animales, llevaba comida para todos los animales, la comida para ellos. Era una cosa inmensa, grande. Pero las aguas, la inmensidad del mar era inmenso, que el barco se miraba pequeño en la inmensidad de las aguas. Allí en esa inmensidad de las aguas, ¿cuánto pensamiento le pudo venir a Noé? Si el barco no aguanta el peso, si puede resistir los embates, dice, ¿no? Los golpes que da, van a aguantar los clavos que le puso alguien. Y si chocamos con una montaña, o si no deja de llover, o si Dios se olvidó de nosotros, cuánta cosa le pudo venir a la mente de Noé. Pero Noé se mantuvo, gracias a Dios. Noé se mantuvo a la fidelidad de Dios, y Noé se mantuvo creyendo de que quien lo había puesto ahí tenía poder para llevarlo a puerto seguro, llevarlo a donde iba a estar, a llevarlo con bien, a él, a su familia y a todos los animalitos que estaban ahí. Porque el Dios que Noé servía es un Dios poderoso, y es el mismo Dios que está aquí con nosotros en esta noche. Él es poderoso. Puede hacer caminos donde no hay, puede abrir puertas donde no hay, puede sanar donde el médico ha dicho que no hay solución, puede solucionar cualquier caso donde el abogado diga que no se puede, porque para él no hay nada, absolutamente nada imposible. Amén. Dios es grande, Dios es bueno. Durante la pandemia había un sentimiento de pérdida, ¿verdad? Y no sé si alguien perdió amistades, familia, empleo. Había un sentimiento de pérdida por lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas cosas dejó Noé allá en su vecindario, en su ciudad? Amigos, su casa, su bicicleta, su carro,
de madera, pero tenía carro. Todo lo que dejó Noé, los amigos de sus hijos, todo esto lo dejó. A veces vamos a tener que sacrificar cosas. A veces vamos a tener que desprendernos de cosas que no podemos llevar con nosotros. Lo que no cabía en el arca se tuvo que quedar. Y muchas veces nosotros andamos cargando situaciones, cosas que llevamos del pasado, ofensas, cosas con las que hemos vivido tanto, y dice el Señor, ¿sabes qué? Déjala, eso te está poniendo peso, no deja que avances, no deja que pases al segundo nivel o al otro nivel, a la mejor vida que yo tengo para ti. Recordemos que Noé viene de esta vida acá a una nueva vida, donde va a ser todo nuevo, va a ser tierra nueva, va a ser todo va a ser nuevo, todo va a ser hecho nuevo. Pero Noé no podía venir con todo ese peso, no podía traer todo eso en su corazón, en su maleta, en su valija, qué sé yo, cómo le dicen, en su backpack. Hay que dejarlo. Si queremos pasar a esa vida llena de promesas que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí, tenemos que soltar esas cositas que no caben en el arca. El arca está ocupada, el arca está llena, ya no cabe más. Y tenemos que dejar esas cosas, aunque nos duela muchas veces. Hay que abandonarlas, hay que dejarlas atrás. Que Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Dejemos todo eso en la mano del Señor, aunque a veces duela, aunque a veces nos va a costar desprendernos de ellas, pero a veces es necesario soltarlas, que se queden, que se la lleve el agua, que se la lleve la marea, que se la lleve la corriente, y nosotros sigamos lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha prometido, que es una vida nueva.